Disfrutamos la palabra del capítulo 3 hasta el versículo 17 del capítulo 4 en la carta de Pablo a los Efesios. Para ese momento, Pablo tenía aproximadamente 30 años de ser cristiano. Estaba preso en Roma y se asegura que desde ahí le escribió. En esta carta Pablo dice que en la iglesia está presente Cristo. Así que la iglesia llena del Espíritu Santo debe dar a conocer a Jesucristo en la sociedad por medio de su vida, por medio del amor que practica, de la unidad que disfruta y la verdad que es Jesucristo en él. Hablemos con Dios, nos hace bien. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque somos tu pueblo, porque vives en nosotros, porque tu Espíritu Santo nos capacita, porque tu Espíritu Santo nos redarguye. Gracias porque tu palabra nos instruye y todos juntos formamos el edificio que es tu cuerpo, en donde cada quien es una piedra viva que tú vas a usar y a colocar en el lugar que a ti te plazca. Gracias. Amén. Del capítulo 3 vayamos a los primeros 7 versículos. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. La expresión por esta causa une el pensamiento del capítulo 2. Ese pensamiento es que los judíos y los gentiles, por medio de Jesucristo, pueden entrar por un mismo espíritu al Padre, siendo conciudadanos los santos y miembros de la familia de Dios, fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas, que son edificados como un edificio para morada de Dios en espíritu. Pablo en la cárcel gozaba de ciertos privilegios, pero no dejaba de ser preso, encadenado noche y día a la muñeca de un soldado romano que estaba de guardia y cuya misión era asegurarse de que Pablo no escapara. Pablo no se identifica como preso del gobierno romano, que sería correcto, sino como prisionero de Cristo Jesús, o sea, del Mesías Salvador. Dice, soy preso de Cristo Jesús, es decir, Cristo Jesús es mi dueño, soy su preso. La causa o razón de que yo soy preso de Jesucristo son ustedes, los gentiles. Dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo comunica que ha sido nombrado mayordomo, administrador, tiene la responsabilidad de entregar el mensaje de la gracia de Dios, el favor de Dios para los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, dice el versículo 3, como antes lo he escrito brevemente. Ese antes está en Efesios 1, versículos 9, 10 y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Para Pablo, la revelación del secreto o misterio de Dios era que el amor, la misericordia y la gracia de Dios eran para toda la humanidad. Puede decirse que desde el encuentro entre Jesús y Pablo cuando iba camino a Damasco, le vino un relámpago repentino de revelación, pues fue llamado para ser enviado a los gentiles. Cuando le dijo en Hechos 26, 18, para que abra sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo se consideraba como el receptor de una nueva revelación, la universalidad de Dios. Esa era la revelación, la universalidad del amor de Dios. Vamos a citar dos cartas. Gálatas 2, 7 y 9 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cuando escribe la carta a los romanos en el capítulo 15 y su versículo 15 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. No solo a Pablo, a cada hijo de Dios le ha confiado secretos preciosos del Evangelio para que sean compartidos con otros. Espero que ustedes y yo lo estemos haciendo. Entreguemos las verdades de la universalidad del amor de Dios. El mundo nos está esperando. Y sin que se tome como publicidad, una forma es suscribirse a estas páginas. En Facebook, Disfrutando la Palabra. En YouTube, a nombre de Rosabel Hernández Ojeda. Y ahí ustedes disponen de materiales. Pueden compartir los videos que se refieren al Evangelio de Juan, el libro de Hechos y las cartas de Pablo el apóstol. Quiero cooperar. Ustedes continúen con la expansión de la palabra. Dice el versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es importante recordar que en la Biblia, un misterio es una verdad que ha estado oculta en tiempos antiguos, pero que Dios ha dado a conocer en su momento, ha revelado, ha descubierto, ha mostrado. Por ejemplo, la universalidad del amor de Dios que provee la salvación por gracia, como regalo de Dios para la humanidad. Por eso los judíos y los gentiles ahora pueden ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Judíos y gentiles somos hermanos. Pensando así, es fácil entender y aceptar como verdad que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo, forma un templo santo en el Señor. Entonces, el templo somos cada uno de los cristianos. También somos santos. Igualmente, somos el lugar de adoración. Por eso, todo lo que hagamos debe ser como para el Señor, buscando cada quien el bien del otro. En el versículo 2 de este capítulo, Pablo dijo que había sido nombrado administrador de la gracia. Y en este versículo afirma que fue hecho ministro. Se refiere a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo forzoso o por pago, como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de este servicio. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, de los siervos de Cristo en la obra de predicación y enseñanza.
Esos son los siervos. Ahora de los versículos 8 al 13 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dispensación aquí se refiere al modo de tratar. Es una disposición o administración de los asuntos. Dios dispensó en Pablo, le dijo qué estrategia debía utilizar para hacer saber esa verdad que le había sido revelada. ¿Cuál era esa verdad? Que el amor y la salvación de Dios era, es y será para toda la humanidad. Esa forma o dispensación fue el trabajo de Pablo y de la iglesia para demostrar y enseñar la verdad del propósito de Dios en Cristo y la iglesia. Cuando hablamos de demostrar y enseñar, pensamos en propagar, distribuir, administrar. ¿Qué vamos a administrar? La verdad del propósito de Dios en Cristo y la iglesia. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Multiforme, mucho, variado, de muchos colores. La sabiduría de Dios es variada, con muchos aspectos, matices, tintes y expresiones coloridas. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La iglesia, usada como instrumento de Dios para dispensar, para dar a conocer a través de toda la tierra lo que Dios ya ha realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, por medio de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, la iglesia ha sido designada para que dé a conocer esta sabiduría. Pablo dice que en los lugares celestiales, a todos los poderes del mal, principados y potestades. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo vuelve a mencionar el propósito eterno. Cuando en la Biblia alguna palabra o idea se repite, es que son de gran importancia. Por eso lo volvemos a mencionar. Está en Efesios 1, 9 y 10, pero ahora vamos a incluir hasta el versículo 12. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Esas expresiones del apóstol animan a que confiadamente, mediante la oración, la alabanza, la meditación de la palabra, disfrutemos la presencia de Dios. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lo dice en el versículo 3. Si Pablo no hubiera predicado el evangelio, no estaría en la cárcel. Pero los efesios no habrían oído las buenas nuevas, ni tampoco se hubieran convertido. Pablo les dice, en lugar de sentirse tristes porque yo estoy en la cárcel, deben sentirse honrados, halagados, porque todo eso ha contribuido a que ustedes y muchos más sean salvos por gracia.
Entonces estas tribulaciones de Pablo redundaron en beneficio para los efesios y para nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, le dijo puntualmente a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso está registrado en Mateo 16:24. Así que advirtió que debemos estar dispuestos a tolerar el dolor al grado de que el mensaje de salvación llegue a todo el mundo. Y Pablo lo estaba experimentando en vivo y a todo color. Dicen los versículos 14 al 19 del capítulo 3 de Efesios. Veamos que registran la segunda oración del apóstol. Estos versículos registran la segunda oración del apóstol con el propósito de que el poder del Espíritu Santo llene a cada creyente, lo cual es la necesidad lógica, si es que el objetivo de los versículos 9 a 12 se ha de llevar a cabo. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Saber la verdad revelada, que el amor y la salvación de Dios es para toda la humanidad. Esa forma o dispensación fue el trabajo de Pablo y de la iglesia para demostrar y enseñar la verdad del propósito de Dios en Cristo y la iglesia, desde los lugares celestiales a todos los poderes del mal, incluyendo los principados y potestades. Así que veamos el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Probablemente Pablo estaba pensando que por hombre interior la sociedad de su tiempo entendía tres cosas. La inteligencia de una persona era una primera cosa, pues era necesario que pudieran discernir entre lo erróneo y lo cierto, a fin de que recibieran la sabiduría necesaria para mantener su vida pura y a salvo. Otro aspecto, la conciencia, que permite la sensibilidad para apoyar a otras personas, haciendo o permitiendo solamente lo que es correcto. La voluntad, pues aunque sepamos lo que es correcto y tengamos intención de seguirlo, no tenemos la voluntad suficiente para poner en práctica esas intenciones. Ahora bien, ser fortalecidos quiere decir permitir que el Espíritu Santo obre en el creyente. El ejercicio de la voluntad del ser humano es indispensable para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados como un árbol frondoso, cimentados como un edificio que tiene excelentes bases para que soporte toda la construcción. Versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Comprender, mejor dicho, experimentar y no solo entender con el intelecto. Dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A manera de ejemplificar las dimensiones del amor, podemos pensar así. El amor de Cristo es tan ancho que cubre todos los pecados del mundo. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Cristo tiene longitud. Con solo preguntarnos desde cuándo es el amor de Dios, Jeremías contesta, con amor eterno te he amado. Desde la eternidad hasta la eternidad es el amor de Cristo. El amor de Cristo tiene profundidad. En Filipenses 2:7-8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No puedes ir más bajo que la muerte de cruz. Y así de profundo es el amor de Dios por nosotros, que alcanza al más vil pecador. Para medir la altura del amor de Cristo, recordemos que nos eleva hasta lugares celestiales, según Efesios 2:6. Ahora bien, la plenitud de Dios se expresa completa y solamente en Cristo. Estamos completos por nuestra unión con Cristo y la capacitación que el Espíritu Santo nos ha dado. Si bien tenemos toda la plenitud de Dios, es importante ejercer la fe mediante la oración, el estudio de la palabra, cada día viviendo para Él. Vamos a los versículos 20 y 21 del capítulo 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Con este himno de alabanza a Dios concluye la primera parte de Efesios. En esta primera sección, Pablo describe el papel eterno de la iglesia. En la segunda parte, explica cómo los miembros de la iglesia deben vivir a fin de lograr la unidad que Dios anhela. Como en la mayoría de sus cartas, Pablo primero establece el fundamento doctrinal y luego presenta aplicaciones prácticas de las verdades que ha expresado. Así que vamos al capítulo 4. Dice el versículo 1 y el pensamiento completo está hasta el versículo 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digno, de suficiente peso. Una cualidad que se origina en lo que Cristo ha derramado sobre nosotros, más allá de todo lo digno que podamos poseer. Hemos sido llamados para ser los representantes de Cristo en la tierra. A la luz de esta verdad, la palabra nos desafía a tener vidas dignas a ese llamado. Sí, llamados a ser propiedad de Cristo. El versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto incluye aceptar y amar a otros cristianos a pesar de sus fallas. Entonces, en vez de incomodarse por las debilidades o errores de alguna o algunas personas, oremos por ellas. Busquemos la relación fraterna, edificándonos unos a otros. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La participación del Espíritu Santo es definitiva para que dentro de la iglesia se guarde la unidad. El Espíritu Santo siempre estará dispuesto a guiarnos, pero de la misma manera espera la disposición de cada hijo de Dios, pues no actuará sin el consentimiento de cada uno de los que forman o formamos el cuerpo de Cristo. La unidad es una responsabilidad de todo creyente y debe ser buscada seriamente. Dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos los creyentes en Cristo han aceptado que Él es la cabeza. También que los creyentes en Cristo integran su cuerpo. El Espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Participa activamente en la relación de Dios con el ser humano. El Espíritu Santo, en primer lugar, convence de pecado. Cuando una persona entiende que el pecado es contra Dios y lo separa de Dios, arrepentida, confiesa pecados, pide misericordia y acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, esperando el momento en que finalmente se disfrute la eternidad con Cristo. Dice el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Señor, habla de señorío, gobierno. No hay otro nombre debajo del cielo lo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Una fe. Habla de confianza, seguridad, pero también habla de la doctrina del Evangelio, de la enseñanza de los principios bíblicos relacionados con la salvación por gracia.
Bautismo, bautizar quiere decir sumergir, meter, empapar. Tiene varios significados. El bautismo en agua, la manera de proclamar la fe en Jesucristo, incluida la forma de decir que estamos decididos a obedecer al Señor, sumergiéndonos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esto es, conociendo y experimentando el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. El bautismo del creyente por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, la forma en que el Espíritu nos integra al cuerpo de Cristo. El bautismo del creyente en el Espíritu para servir en el cuerpo de Cristo y para servir en la sociedad sin Cristo. Dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es Espíritu eterno, diseñador y creador de todo lo que existe y es una conjunción que une las ideas. Por eso dice, y Padre de todos. Bien lo asegura el Evangelio de Juan cuando dice, a todos los que lo recibieron les dio autoridad, permiso, autorización de ser llamados hijos de Dios. En el nuevo pacto, Dios se muestra en una relación familiar. Él es Padre amoroso, proveedor, protector, guiador. Dios existe por sí mismo y está sobre todos, lo que muestra su cuidado gobernante, su trascendencia, la consecuencia de su gobierno, como es la creación y su permanencia. Dios es por todos. La preposición por indica la causa y el medio a través de lo cual se llega a un fin. La causa es Dios, y solamente por medio de Él, todos los que somos sus hijos obtendremos la unidad. Dios es en todo. En significa dentro de. Así que Dios está dentro de todos, sobre todo dentro de todos los que le recibieron. Esto muestra su presencia activa en el mundo y en las vidas de los creyentes. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, de Cristo. Dios equipó con habilidades a cada creyente para que todo el cuerpo esté fortalecido. Así que todos y cada uno deben usar sus habilidades en el servicio a los demás. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero Pablo hace referencia al Salmo 68, 18 que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. El salmista hace referencia a la forma en que se recibía un conquistador que llegaba de la batalla con el botín de guerra. Se piensa que Pablo usa este pasaje para enseñar que Cristo, en su crucifixión y resurrección, obtuvo la victoria sobre Satanás, quien tenía cautiva a la cautividad, envuelta en delitos y pecados que le impedían relacionarse con su Creador y Padre. Cuando Cristo ascendió al cielo, trajo dones o regalos para la iglesia. Dice el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Recordemos que Cristo es Dios, que tomó forma humana. Por eso dice primero descendió, murió en la cruz, resucitó y subió nuevamente. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando resucitó y ascendió al cielo, efectivamente como gran vencedor, como conquistador, como triunfante sobre el diablo, el pecado, la muerte. Desde que estaba en la tierra, les dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que envíe al Consolador, el Espíritu de verdad que estará con ustedes para siempre. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Constituyó, formó, estableció oficios, ocupaciones, labores.
ministeriales, o sea, servidores, que forman parte de los dones que Cristo dio para nutrir y equipar a su iglesia. Apóstoles son enviados de parte de Cristo para testificar de Él en todo el mundo. Y su testimonio está basado en años de conocimiento íntimo, experiencias adquiridas duramente e intensa preparación. Profeta, vocero de la palabra de Dios. En la carta a los Corintios explica que la profecía debe exhortar, edificar y consolar. Evangelista generalmente se traduce como predicar el evangelio, entregar el mensaje de salvación a las personas. En el Nuevo Testamento se habla de Felipe, que originalmente fue nombrado diácono, pero finalmente se conoce como el evangelista. El apóstol, profeta y evangelista son considerados ministerios itinerantes porque son enviados hasta lo último de la tierra para sembrar la semilla del evangelio. Pastor en el Antiguo Testamento habla de quien cuida el rebaño. En el Nuevo Testamento está el don de pastor para la iglesia para alimentar y pastorear las ovejas, siguiendo el ejemplo de Cristo, el gran pastor de las ovejas y señor del rebaño. Maestro es uno de los dones establecidos en la iglesia. Él debe entender y ocuparse de la palabra enseñándola. Debe exponer la verdad mediante la ayuda del Espíritu Santo. Estos dos últimos servicios, pastor y maestro, son más sedentarios. Se trata de fundamentar la fe, sean maestros por medio de la enseñanza, y cuidar de las ovejas. Esto lo hacen los pastores. Al revisar los otros escritos de Pablo, encontramos que en Romanos 12, del 3 al 8, menciona los dones que Dios Padre ha dado a la iglesia. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, indica los dones que el Espíritu Santo reparte a la iglesia. Y Efesios 4, 11 al 14, que es el que estamos revisando, afirma que el Hijo Jesucristo repartió los dones que ya mencionamos. ¿Para qué? Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra que se tradujo como perfeccionar sugiere recuperación de la integridad, como cuando un hueso quebrado se trata de unir asegurándolo con vendajes. También es descubrimiento de una función. ¿Para qué sirve? Para mejorar el desempeño del cuerpo. La obra del ministerio es la tarea de cada miembro del cuerpo de Cristo y no solo de un grupo selecto de participantes. Desde luego, los mejor dotados deben apoyar a sus hermanos. Es importante mencionar que nuestra unidad con Cristo no destruye nuestra individualidad. El Espíritu Santo ha dado a cada miembro dones especiales para edificar la iglesia. Si tú ya tienes identificados los dones que Dios te ha dado, busca oportunidades para servirle, de tal forma que la iglesia sea fortalecida y alentada, así como la sociedad sea impactada por el amor de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A esto llamamos madurez. Cuando Cristo resucitó, les dijo a sus discípulos que debían ir a todas las naciones para formar a más discípulos. Esto está en Mateo 28, 18 al 20. Lo que incluye predicar, enseñar, sanar, nutrir, dar, administrar, edificar y muchas tareas más. Este trabajo es imposible de llevar a cabo si se quisiera realizar individualmente. Por eso Dios ha llamado a ser miembros de su cuerpo. Algunos pueden cumplir con una tarea, otros harán otra. Juntos expresamos la plenitud de Él. Por eso es tan importante la unidad. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto se conoce como estabilidad en la iglesia. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Aquí habla de integridad. Cristo es la verdad y el Espíritu Santo que guía a la iglesia es el Espíritu de verdad, como seguidores de Jesucristo.
Y el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por tanto, confiemos en que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha dado la garantía de que formamos parte del cuerpo de Cristo y somos piedras vivas en el edificio de Dios. Y con la ayuda de todos los miembros, somos edificados en amor. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo sea la gloria, la alabanza, el poder y el honor. Bendiciones.